Pues es que hay una crisis por las tormentas de nieve en el norte. Entonces esto afectó la producción de gas, la distribución del gas, las plantas de generación de energía eléctrica se operan con gas, se suspendió el suministro de gas porque han declarado emergencia en Texas. O sea, está grave la situación en Texas. Nosotros estamos enfrentando el problema porque estamos echando a andar plantas que no requieren gas, estamos echando a andar a plantas de combustóleo, estamos echando a andar plantas con carbón para enfrentar la emergencia y se está llevando a cabo toda una planeación de modo que no se quede la gente sin energía eléctrica de manera permanente, sino que se pueda organizar el que haya apagones. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por esta enorme oportunidad. Hoy miércoles 17 de febrero del año 2021. Les saludo con el afecto de siempre, amigos cibernautas. Gracias por darme esta gran oportunidad de estar nuevamente aquí con ustedes. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Y bueno, el tema de los apagones ahora escalonados que le llama el gobierno federal, la Comisión Federal de Electricidad. El tema central es que nos quedamos sin gas. Y esto afectó a una enorme población de aproximadamente 3.200.000 personas, de acuerdo a lo que ha dicho la Comisión Federal de Electricidad. Aunque habían dicho que solo se verían afectados 2 estados, ayer la Comisión Federal informó que al corte de las 19 horas la afectación alcanzó a 26 estados del país, incluyendo al estado de Veracruz. No hay gas, dependemos de este importante energético, este importante producto que mueve las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, porque las empresas privadas en este momento no están suministrando energía a la red o a los ductos de la Comisión Federal de Electricidad. Luego entonces nos damos cuenta que no hay capacidad ni siquiera de suministro o de distribución de la energía eléctrica. No la hay porque pues no hay el gas para producirlo, porque nuestras plantas, las que se pretenden reactivar, pues no están funcionando, y si se ponen a trabajar, van a trabajar, valga la redundancia, con combustóleo o carbón. Y además no tenemos la capacidad tampoco económica, porque el dinero se está yendo a los proyectos faraónicos del presidente. No hay la capacidad para la generación de energía eléctrica, ni la inversión para tener pues el almacenaje, que tampoco se ha invertido en eso,
de este producto tan importante para la generación de energía eléctrica. Grave el asunto porque la CENACE, la Comisión Nacional del Control de la Energía, habrá de estar realizando apagones escalonados. Así le llaman, ¿eh? No cree usted que le estoy inventando. Pero bueno, el caso es de que ha aumentado el corte de la energía eléctrica, afectándonos. Pues, ¿qué le parece si son, de momento dicen que eran 3.2 millones de personas? Multiplíquele usted. Pero como ha sido constante, no crea usted que haga de cuenta que hoy fue el corte, hubo un corte, ¿cuántas personas se vieron afectadas? Nada más de inicio, 3.2 millones, 3.200.000. Multiplíquele de personas que son usuarias, multiplíquele cuántas personas viven en un hogar. Nada más saque usted un promedio de 4 y estaríamos hablando, no sé, de 10, 12, 15 millones de personas. Pero como esto va a ser de forma escalonada y consecutiva, en las horas pico, precisamente cuando usted llega a su casa, entre las 6 y 10 de la noche, usted llega a su casa, pues es la hora pico para la Comisión Federal, y en ese momento pues hacen el corte de la energía eléctrica. Olvídese de los enormes daños económicos a la industria, miles de millones de pesos, muchísimo dinero, pérdidas millonarias incalculables, y sobre todo en los estados que tienen maquiladoras, por ejemplo Tamaulipas y todo eso por allá, ¿no? Ciudades fronterizas, porque este gobierno además decidió ya hacer a un lado a las empresas privadas que suministraban energía eléctrica y favorecer o fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Por ello, ahí está la iniciativa preferente del presidente que envió a la Cámara de Senadores precisamente para ver el tema de una reforma energética. Esto es algo delicado, es algo grave, porque no nada más es la afectación que vamos a estar sufriendo, sino que vienen también una serie de amparos y vienen también una serie de demandas de inversionistas extranjeros. El presidente de la República ha dicho, y usted lo sabe también, que esto se debe a que hubo por ahí, pues dejaron de suministrarnos gas, una empresa que nos envía gas de los Estados Unidos, pues prácticamente nos cortó, le cerró ahí a la llave, pararon el suministro y pues el tema es de que pues no tuvimos para producir, o más bien dicho, no tuvimos la materia prima para la generación de energía eléctrica. Va a haber van a seguir las afectaciones, sin duda, pero en este momento estamos en una crisis energética. No la habíamos vivido. Y no vaya usted a decir que somos alarmistas, pero digo, ha habido algunos apagones, pero en el gobierno actual ya son varios. Me recuerdo el de la península de Yucatán también, porque pues cerraron el suministro de gas cuando Comisión Federal también de Electricidad tuvo problemas con los que nos suministraban, las empresas privadas que nos suministraban el gas. Ahora, el gran problema es que este país no ha invertido en la generación del gas. Nuestro gas se sigue quemando incluso en las refinerías y no le ha invertido. Que viene de años atrás todo esto, sí, pero no podemos estar siempre echándole la culpa al pasado.
Y no se trata de proteger a nadie. Los corruptos de ayer igual y no invirtieron. Pero estamos hablando de un gobierno que se supone, dijeron que eran diferentes y que traían otra forma de trabajo. Ya no se le puede seguir echando la culpa al pasado, ni a los conservadores, ni a los fifís, ni a los neoliberales. Se trata en este momento de que tienen que ver por el bien del país con alturas de mira para poder sacar a México del hueco en que se está metiendo en este tema tan delicado que afecta incluso el Tratado de Libre Comercio. El sistema eléctrico nacional se encuentra en alerta operativa, pues los desbalances y apagones eran un suceso extraordinario. Esto pasa cuando hay condiciones extremas. En el caso de Texas, pues estamos hablando de que hay una enorme helada de lo que está sucediendo allá. A esto se atribuye precisamente que existan los cortes a la electricidad, y a esto se debe que estados como Tamaulipas, importantísimos estados de esa zona de por allá, Guanajuato, todo eso por allá, Chihuahua, estén pasando una situación muy muy difícil. Y olvídese, nosotros también estamos en un momento crítico también, porque cuando nos íbamos a imaginar que aquí en Veracruz íbamos a pasar este problema. Pero bueno, ¿por qué el Centro Nacional del Control de Energía está programando apagones en México? Bueno, hay que analizarlo muy bien. Durante 2 días consecutivos, el organismo ha programado cortes de energía en varios estados de la República Mexicana para garantizar, según ellos, la funcionalidad del sistema interconectado nacional. Pero no hay que olvidar que el gas es importantísimo y no existe en nuestro país. O sea, sí hay, pero no se ha invertido en la generación o en el almacenamiento de este producto tan importante. Ante los apagones programados por el Centro Nacional de Control de Energía, puede surgir la pregunta entre la población del país: ¿por qué se realizan en el transcurso de la noche? Le acabo de explicar. La mayor presión, o sea, en la demanda de energía, es en el tiempo pico, que es cuando más energía se consume, que es de las 6 de la tarde a las 10 de la noche. López Obrador subrayó que se debe hacer una mejor organización de los cortes periódicos de energía. O sea, nosotros ya ahora estamos como Venezuela. Ahora estamos así. ¿Así vamos a seguir? Es la pregunta que debemos hacernos, ¿no? Porque no es posible que en lugar de ir para adelante vayamos para atrás, ¿no? Es muy muy lamentable, sinceramente. El SENACE anunció que el martes que los apagones afectarían a 2 entidades: Aguascalientes, Colima, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco. Sin embargo, los cortes de la energía terminaron afectando a otros estados que no estaban incluidos en esta lista. Se trata de Quintana Roo, Veracruz y la Ciudad de México. Y esto le puede dar a usted una gran idea de qué tan grave es la falta del suministro del gas. Y por ahí muchos hablan de que estos apagones pues pareciera ser, ya nada más solo faltaría que, al igual que la pandemia, que salieron a decir que les había caído como anillo al dedo, ahora también vayan a salir que los cortes de electricidad, de la falta de gas y los cortes de electricidad, pues les ha caído como anillo al dedo. Ya solamente eso faltaría, ¿verdad? Pero la lógica que operan en Palacio Nacional, pues pareciera que es esa, muy diferente a la del ciudadano normal. Y ahí tenemos cómo manejaron lo de la pandemia y cómo están manejando ahora lo del corte de electricidad, cómo han venido manejando lo de la corrupción. Todo esto pareciera ser que es así como algo fantasioso, como un libreto, y en el que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen, ¿no?
porque hablan de honestidad, hablan de incorruptibles, hablan de que son personas pues que están dedicadas precisamente a lograr la cuarta transformación, pero en los hechos, en el bajo mundo acá abajo, donde se mueven otros intereses, donde hay políticos ambiciosos y mezquinos, la forma en como los están viendo es muy distinta, como que el encanto ya se acabó. Bueno, López Obrador sacó el tema del apagón que dejó a oscuras y heladas a múltiples poblaciones en el norte de México. Lo del apagón, ¿por qué se produce? Porque estamos produciendo energía eléctrica con gas que se compra en Texas, y con el mal tiempo, con las nevadas, se afectaron los gasoductos y además aumentó el precio del gas como nunca. ¿Ok? Aquí vendría también la pregunta, bueno, ¿y qué? Nosotros no tenemos gas en México, se apostó a comprar el gas, hasta se dejaba que se quemara el gas en Campeche. El negocio era comprar el gas porque ahí estaba el moche, ahí estaba la corrupción. Es lo que dice el presidente, los sobornos a las empresas extranjeras. Pero ahorita llevamos 2 años con este gobierno. No nos digan que si ya se dieron cuenta de este problema, que no lo puedan solucionar. En su perorata, el presidente de la República remató, usted lo habrá escuchado, ahora estamos sintiendo que debemos de procurar ser autosuficientes, ¿sí? ¿Cómo no? Bueno, después de toda esta reflexión, es decir, bueno, la conclusión es, vamos a ser autosuficientes, pero son lecciones que debemos tomar en cuenta. Primero nos dijeron que la iniciativa de ley sobre la industria eléctrica que envió el Ejecutivo para que se discute en el Congreso de manera preferente en el actual periodo legislativo, se trataba de recuperar la rectoría del Estado. Ahora, a propósito de los apagones, el gobierno agrega que se trata de ser autosuficientes y sobre todo nos insistirán, la reforma pretende corregir la corrupción del pasado que entregó a manos privadas o extranjeras, eso que nos dio a todos los mexicanos ese santo varón que fue, según López Obrador, López Mateos, ¿no? Es lo que él dice. Bueno, pretendemos ser nacionalistas, pero no creamos las condiciones para lograrlo, ¿no? Autosuficientes, ¿usted cree? Usted tiene la mejor conclusión, el mejor análisis. La Comisión de Economía de San Lázaro rechaza iniciativa eléctrica de López Obrador. Y es que ya vio que se envió todo esto, ¿no? Eso de la economía es otro tema que también trae, ¿no? Entre los argumentos se encuentra la invasión de competencias y violaciones al TECMEC. Hoy se debate a las 13 horas. El tema del TECMEC tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad, tiene que ver con la iniciativa preferente de reforma energética del presidente, y se vienen una serie de amparos, una serie de demandas internacionales, porque tenemos empresas extranjeras invirtiendo en sus plantas aquí que generan energía y la meten se la venden a la Comisión Federal de Electricidad. En fin, la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados elaboró su opinión de la iniciativa preferente de la Ley de la Industria Eléctrica del presidente López Obrador y aseguró que no son viables estas modificaciones, y justificó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó elementos centrales de la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional que emitió la Secretaría de Energía. Acuérdese usted que la ley NALE, el decreto NALE, ¿no? Pues invaden competencias de la COFESE, la Comisión de Competencia Económica, y se da una ventaja indebida a la Comisión Federal de Electricidad. Y por lo tanto, aseguró que no son viables estas modificaciones que pretende hacer el Ejecutivo Federal a los artículos constitucionales en materia o que regulan o que protegen nuestros energéticos. En un documento que será discutido este miércoles en este órgano legislativo se reitera que no se consideran viables las reformas a la industria eléctrica debido a que la COFESE recomendó a la Cámara de Diputados
no aprobar en sus términos la iniciativa, ya que quebranta la Constitución al afectar los principios de competencia, libre concurrencia en la generación y suministro de electricidad. Pareciera que va para atrás, pero recuerde que Morena es mayoría, y aunque se necesita una mayoría absoluta, no dude usted que vayan a buscar por ahí algunos aliados para conseguirlo. Así que, en lo que se discute esto, prepárese usted a seguir sintiendo los apagones que se van a seguir viviendo en nuestro país. De verdad, vamos para atrás, sinceramente, ¿no? En fin, eso es lo que tenemos, los apagones que vienen, los que todavía están en camino, y no se puede echar, como escribe Enrique Quintana, no se puede echar la culpa de las nevadas ni al gobierno ni a la Comisión Federal de Electricidad. Hay eventos climáticos que desequilibran hasta el sistema eléctrico más robusto, y aún estamos viviendo eso hizo, y le pegó duro incluso al estado de Texas. Hasta ahí está bien. Pero una cosa son los efectos de las temperaturas congelantes, y otra, las políticas en materia energética que, más que frío, van a producir conflictos de altas temperaturas y van a fundir las inversiones. No hay sistema eléctrico a prueba de problemas. Pero el que quieren diseñar las estrategias actuales van a crear por sí solo los problemas. Así que eso es lo que viene detrás de todo esto, los problemas reales con las empresas extranjeras, nacionales, con las inversiones extranjeras y nacionales, de aquellos que tienen ya un capital aquí en nuestro país y que se van afectadas. No estamos para proteger a nadie, pero en este momento, esto es lo que tenemos en el tratado, y en este momento no somos autosuficientes para la generación de energía eléctrica. Necesitamos el gas. Tampoco se invierte en la generación o en el almacenamiento del gas. Y ahí está la cuenca de Burgos. Dicen que es una enorme zona entre Chihuahua, Tamaulipas, creo que Guanajuato, si no mal recuerdo, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila. Esta cuenca de Burgos, donde hay este producto de verdad, pero en enormes cantidades, toneladas, pero que nadie quiere ir para allá, nadie quiere ir a invertir allá, porque esa zona está dominada por los grupos delincuenciales, llámese Zetas, llámese Cártel del Golfo. ¿Quién va a ir a vivir allá? ¿Quién va a ir a invertir sin el temor de que sea privado de la libertad, que sea asesinado? Ahí es donde el presidente debería de enfocar sus baterías para tratar de recuperar ese territorio y lograr que tengamos este producto energético tan importante para la generación de energía eléctrica, y no que estemos pensando en seguir quemando combustóleo o carbón para la generación de energía eléctrica, porque, repito, no somos autosuficientes. Y mientras no seamos autosuficientes, no podemos hablar de una iniciativa que afecta incluso la libre competencia y le entrega todo a la Comisión Federal de Electricidad, y lo más grave, que la Comisión Federal de Electricidad pues no tiene la capacidad, ¿no?, para la generación de energía eléctrica. Y entonces lo que va a pasar es que vamos a seguir con apagones. Es grave, claro que sí, de este gobierno morenista, que por cierto, de verdad tienen que tragarse un enorme sapo, digámosle así, las feministas de Morena, que han callado como momias, como tumbas, porque el presidente de la República, ese presidente, ni siquiera Mario Delgado, el presidente de Morena, ese es un cero a la izquierda, ha dicho que pese a que Félix Salgado está acusado y señalado de ser un violador, va como candidato de Morena al gobierno de Guerrero. Una asquerosidad
para los colectivos de feministas que están en contra de este señor, pero que hoy aquellas feministas que antes eran contrarias al gobierno que antes estaba y que alzaban la voz, hoy temen enojar a su patrón López Obrador, temen que las vaya a vetar y callan ante esta aberración de llevar a Félix Salgado como candidato al gobierno de Guerrero. ¡Qué barbaridad! Al grado, pues, que ni siquiera le han permitido a una de las afectadas por este sujeto asqueroso, acusado y señalado y denunciado, no nada más señalado, denunciado por violación, que la Comisión de Honor y de Honestidad del Partido Morena incluso le negó el acceso a la abogada de la víctima, cuando allá en Guerrero se llevaba a cabo una asamblea en donde se iba a someter a consideración si era viable o no la candidatura de Félix Salgado. Pero como ya saben ustedes que el que manda está en Palacio Nacional, pues le dieron: usted disculpe, señor Félix Salgado, usted es blanco y puro como la Virgen, vaya usted a hacer su campaña, sígale destrozando la vida a las mujeres, que aquí no pasa nada, estamos para protegerlo. Son el motor de la cuarta transformación, dice Félix Salgado, a propósito de las mujeres, como una burla, pues. ¿Qué va a pasar con este tremendo sapo que se han tenido que tragar las feministas que hoy están en Morena y que permanecen calladas como momias cuando ayer gritaban? Claro, era otro gobierno. En fin, la Comisión de Honor, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia cambió de último momento la sede en la que se llevaría a cabo la comparecencia del candidato al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues ahí se iban a protestar, iba a haber gente que iba a protestar. La cambió, hoy se llevó a cabo. Félix Salgado entró por una puerta trasera del hotel en donde se llevó a cabo. Le dijeron: usted disculpe, usted es nuestro candidato, no hay marcha atrás, no hay plan B, usted sígale destruyendo la vida a quien quiera, usted es nuestro candidato porque así lo decidió el presidente López Obrador. Qué asquerosidad, ¿no? ¿Dónde quedaron las feministas que ayer gritaban, que ayer alzaban la voz? Hoy de verdad han perdido toda su dignidad y van a tener que trabajar y avalar y hacer campaña por este despreciable sujeto que se llama Félix Salgado de Morena. Tal pareciera que Morena tiene esa mística, esa forma de ser, de atacar a las mujeres. Vea el caso de Coatzacoalcos con Víctor Salgado, con Víctor Carranza en contra de la síndica Yasmín Martínez Irigoyen. Vea usted los casos que han sucedido en otros estados de Morena, todos. Vea usted la manera en que este gobierno de Morena desprecia a las mujeres, y a pesar de que en muchas ocasiones tiene que actuar cuando es notificada por el Tribunal Federal Electoral para proteger a las mujeres, se pasa por el arco del triunfo las resoluciones de los magistrados, de los tribunales federales. No les importa sinceramente lo que estén viviendo, no les interesa en lo absoluto nada de respeto hacia las mujeres. Qué grave es esto. López Obrador ha solicitado incluso respetar la candidatura de Félix Salgado. El pueblo decide, dice, y se lava las manos como Poncio Pilato. El pueblo bueno y sabio, ¿no? Qué barbaridad, de verdad, y esto es muy grave. Dijo que se debe de respetar la candidatura de Félix Salgado para la gubernatura de Guerrero, pese a las acusaciones en su contra, pues la militancia, dice, ya decidió a través de las encuestas, y el pueblo de Guerrero no es menor de edad. Claro que no es menor de edad. En la conferencia mañanera indicó que es necesario tomar en cuenta la decisión de la ciudadanía,
pues de lo contrario se estaría juzgando sin elementos. Además, recordó que hay instancias legales que resuelven si alguien comete un delito. Instancias legales, pero también dentro del partido hay instancias que deberían de estar viendo que este tema es lo más asqueroso que puede estar cometiendo Morena al llevar a un candidato tan señalado de violador, no por una persona, por varias mujeres, y en uno de los casos incluso ya prescribió el delito porque tiene años que no se resolvió. Este es el candidato de Morena, este es el honor del que dice López Obrador de apoyar a un violador. Eso es lo que tenemos con Morena el día de hoy, precisamente con Andrés Manuel López Obrador allá en Palacio Nacional. Qué vergüenza, la verdad, qué vergüenza lo que estamos viviendo el día de hoy. Y López Obrador, como siempre, le echó la culpa a los conservadores, a los fifís, a los neoliberales, a todos aquellos que estén en contra de la Cuarta Transformación, porque destruyen el proyecto alternativo de darle a este país un nuevo rostro, según en sus palabras, que no vemos por ningún lado, sinceramente. En fin, así están las cosas. Bueno, pues ahí las feministas a tragar sapos y culebras, señoras, ni hablar. Así es la política. Ayer gritaban, hoy callan. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan.